Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con la pregunta número 554-20, relativa a medidas para garantizar la obligación de confinamiento formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para lo cual, señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, el 9 de septiembre se publicó la orden del Departamento de Sanidad, que venía a modificar parcialmente la orden del 19 de junio, por la que se adoptaban medidas para controlar, prevenir y coordinar las acciones que tenían que hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el apartado segundo sobre medidas en materia de salud pública, en el punto 6 establecía que la obligación de confinamiento se cumplirá preferentemente instando la colaboración voluntaria de las personas obligadas. Y cuando se nieguen a cumplirla podrá imponerse mediante resoluciones específicas individuales o colectivas que, en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se someterán a ratificación judicial. Pues bien, señor Lambán, mi pregunta es ¿qué medidas concretas se van a establecer por el Gobierno de Aragón en casos de incumplimiento de los confinamientos o cuarentenas a los que están obligados a ello? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Morón, creo que nuestros servicios sanitarios, creo que el Departamento de Sanidad vio bien y a tiempo la necesidad, porque fuimos los primeros que sufrimos un rebrote, la necesidad de aumentar el número de rastreadores, la necesidad de aumentar el número de rastreos, la necesidad de aumentar el número de PCRs. Vio la absoluta e imperativa necesidad de que todos aquellos que fueran declarados positivos, es decir, portadores del virus, se quedaran en casa en cuarentena. Se arbitraron mecanismos para que esa cuarentena fuera efectiva, con espacios públicos para quienes no pudieran materialmente hacerla en su casa, con equipos de control domiciliario para ir por los domicilios y por las casas para instar al cumplimiento del confinamiento. Pero en este momento el Gobierno considera que se han de adoptar además otro tipo de medidas, si se me permite la expresión, coercitivas. Y hoy mismo en el Boletín Oficial de Aragón saldrá una instrucción a los órganos que tengan que establecer las sanciones para endurecerlas y para que por la vía de la coerción económica, incluso por la vía de otro tipo de medidas, estos confinamientos sean más efectivos de lo que hasta ahora han sido. Gracias, señor Lambán. Señor Morán. Quiero recordar que la orden del 9 de septiembre a la que he hecho referencia establece que los datos personales, dada la actual situación de emergencia sanitaria, podrán ser comunicados por la Autoridad Sanitaria o de Salud Pública al Sistema de Protección Civil y, en particular, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales, valiéndose para ello de la utilización de medios telemáticos, etcétera. Mire, señor Lambán, no es que nosotros estemos en contra de la aplicación de este tipo de medidas, porque extraordinarias realmente dentro del control de salud pública. Pero claro, de hecho, durante el interminable estado de alarma, el Grupo Parlamentario Vox, a nivel nacional y también aquí en esta Cámara, pues hemos precisamente recurrido a estos argumentos, a la existencia de estos argumentos jurídicos para poder evitar o para poder frenar ese estado de alarma, levantar ese estado de alarma y poder, que en realidad no dejó de ser un estado de excepción encubierto, en la que se perdieron una serie de libertades, y poder normalizar, digamos, una actividad normal. Y eso es lo que nos preocupa realmente. Nos preocupa realmente esa posible pérdida de libertades. No es que estas medidas jurídicamente no estén fundamentadas, sino que en su aplicación práctica, sin las debidas garantías, pueden conllevar la situación de abuso y arbitrariedad por parte de los poderes públicos. Y pueden suponer un conflicto de derechos fundamentales que pueden verse conculcados, como el derecho de deambulación y de libre movimiento de los ciudadanos, recogido en el artículo 17 de la Constitución española. El derecho a la propia intimidad personal y familiar, artículo 18, al existir un riesgo de revelación de materia tan sensible como es la información clínica. O el derecho a la propia imagen, porque se puede hacer un uso indebido, estigmatizando a los enfermos y sus familiares ante sus vecinos. El derecho a la elección de residencia y circulación por el territorio nacional, por las limitaciones de confinamiento que se le puedan imponer, basándonos en el artículo 19.
El derecho a participar en asuntos públicos y de reunión, artículo 23. Debido al estado de confinamiento, si no se regula de forma debida sus límites temporales y alcance de los mismos. Y, por último, nombrar el derecho de defensa y a obtener la tutela judicial efectiva. Artículo 24 de la Constitución, en los casos de sanciones en los que no se respeten la presunción de inocencia ni se conozca el alcance de la cuantía y duración de las sanciones. Y nuestra preocupación es máxima cuando en el artículo cuarto de la citada ley, de la citada orden a la que he hecho referencia de 9 de septiembre, se establecía que por parte del Departamento de Sanidad, en un plazo no superior a 5 días desde la publicación de esa orden, se aprobaría el texto refundido al que ha hecho usted referencia, que dice que se va a publicar hoy. Pero ese texto ya tenía que haber salido el día 14 o el día 15 de septiembre. Y estamos ya día 18. Y han pasado esos 5 días y no sabemos todavía el contenido de esas medidas. Y, como le digo, el problema no son las medidas, el problema es la aplicación de esas medidas. Señor Lambán, en estos últimos meses muchos aragoneses han perdido su empleo. Muchos han perdido su negocio que tanto les ha costado levantar. Y algunos han perdido incluso su vida. Y todo ello por una pandemia que, según el relato socialcomunista, nadie podía prever. Crisis sanitaria, crisis social, crisis económica. Para que el actual gobierno de España y el gobierno de Aragón todavía no ha encontrado las soluciones. Pero una crisis que se puede ver agravada por un cuestionamiento de nuestras propias libertades. Pérdida de libertades que el Grupo Parlamentario Vox, desde nuestra labor en la oposición y respaldados por las decenas de miles de aragoneses que confiaron en nosotros, simplemente no vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, ni siquiera los socialcomunistas Bolsonaro y Trump fueron capaces de prever el impacto del coronavirus. Señor Morón, las medidas que se adoptaron en verano en el espacio de la comunidad donde más preocupados estábamos, que era en Zaragoza, se puede decir cualquier cosa de ellas menos que no surtieron efecto. Hubo días del principio de agosto con 450, 500 personas positivas en Zaragoza y ayer había 90, lo cual es un avance absolutamente sustancial. Sin embargo, pensamos que hay que perseverar en la adopción de medidas porque con toda seguridad el virus nos va a acompañar bastantes meses, surgirán nuevos problemas, nuevos brotes debido a causas que en este momento somos incapaces de prever y la orden que hoy se va a publicar en el Boletín Oficial de Aragón entiendo que no restringe ninguna libertad, sino que incide fundamentalmente en las sanciones. Y por hablarle de algunas de ellas, en cuanto a infracciones y sanciones como consecuencia del uso obligatorio de mascarillas, cuando haya una mínima reincidencia o una mínima desobediencia, se propondrán sanciones mínimas de 300 euros. Cuando la infracción se cometa en espacios cubiertos o cerrados con infracción de las reglas de aforo de establecimiento o actividad que se trate en grupos de 10 personas, la sanción que se propondrá mínima será de 600 euros. Los criterios comunes sobre infracciones y sanciones como consecuencia del incumplimiento de la obligación de confinamiento de las personas afectadas, cuando una persona que ha de estar confinada se la sorprenda o se la detecte que no respeta ese confinamiento, se le impondrá una sanción mínima de 3.001 euros. Los criterios comunes sobre infracciones y sanciones como consecuencia del incumplimiento de los aforos, por no entretenerme demasiado, supondrán sanciones mínimas de 3.000 euros. Las infracciones o sanciones como consecuencia del incumplimiento de la prohibición del consumo de alcohol y otras bebidas en la vía pública, de tabacos y asimilados, supondrán de entrada una sanción mínima de 300 euros. Y cuando la infracción se cometa en grupos de 10 o más personas o compartiendo recipientes de bebidas, la sanción será de 600 euros como mínimo. En cuanto a la realización de eventos o actividades que comporten incumplimiento de los requerimientos específicos, para el organizador de esa actividad la sanción mínima será de 6.000 euros. Para aplicar estas sanciones es absolutamente fundamental la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, de las policías locales y de los ayuntamientos, que son un elemento absolutamente fundamental. Hemos ido colaborando con los ayuntamientos en esto, pero para que esa colaboración, que insisto,
Sin policías locales, sin policías nacionales y sin Guardia Civil actuando a pleno rendimiento es imposible contener los brotes y la expansión de los mismos. Es absolutamente fundamental que de una forma perfectamente tipificada y perfectamente sometida a todo tipo de control judicial, es absolutamente fundamental de que estos cuerpos y fuerzas de seguridad tengan información de qué personas tienen que estar confinadas para poder detectar aquellas que incumplen esa obligación. Desde luego somos absolutamente respetuosos de las normas, de los derechos de los ciudadanos, lo vamos a ser, pero no puede ser que alguien se ampare en la protección de sus derechos para lastimar los derechos de otros como consecuencia de comportamientos insolidarios, frívolos e irresponsables. Gracias, señor presidente.